Buenas noches, mi querido público. Estamos aquí de nuevo con ustedes en Información al Desnudo con un programa especial de coronavirus. Este programa se transmite todos los días de 7 a 9 de la noche, a pesar de la tempestad, a pesar de los problemas técnicos que se manejan todas las noches. Pero aún así nosotros tratamos de hacer el programa. Esta noche vamos a estar Fernando y yo porque tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas con el weather, con la temperatura. O sea, no con la temperatura, sino con lo que se llama ¿verdad? El mal tiempo. Está lloviendo a cántaro aquí en Navarrete, mucha lluvia, y también tenemos el huracán Gonzalo que anda dando su paso por aquí. Así que vamos a conversar con ustedes. Primero le vamos a dedicar el programa a los Estados Unidos porque nuestro flamante presidente quiere posponer la selección. Ya vamos a ver en detalle más adelante sobre esto, pero producto de la inseguridad que tiene de su reelección, también ahora ha inventado que hay una intifada, que hay un grupo terrorista y que por esa razón, y además de que no hay condiciones para celebrar las elecciones porque hay que votar vía internet, vía correo, y no son seguras. También se lo estamos dedicando hoy 30 de julio a las elecciones realizadas en Venezuela, donde el candidato presidencial Chávez ganó las elecciones. Además de eso, de 165 escaños ganó 99. Unas elecciones ampliamente ganada por el movimiento chavista, por los chavistas. También eso es parte de la efeméride que estamos, y al mismo tiempo se lo estamos dedicando. En el 1881, en Chihuahua, México, murió fusilado Miguel Hidalgo y otros compañeros por los soldados realistas. Así es que nosotros hoy también se lo estamos dedicando a Miguel Hidalgo, mexicano, que luchaba por los intereses del pueblo de México. También en el 1975, un día como hoy, en Estados Unidos desaparecieron al líder sindical Jimmy Holpa, producto de que era un dirigente sindical que entendía que los trabajadores debían tener una mejor condición de vida. Fueron de las luchas que se fueron desarrollando en todo lo largo de Estados Unidos y que fueron dejando grandes frutos, como es reivindicaciones de 8 horas de trabajo, como es lo que se llama pago de enfermedad, pago por embarazo. O sea, fueron muchas las reivindicaciones que los trabajadores lograron producto de los esfuerzos y la lucha de diferentes hombres y mujeres. Y Jim Hopeful fue uno de ellos. En 1975 fue desaparecido y nunca encontraron sus restos. También murió Juan Bruno Saya, murió el 30 de julio en el 1896 en la tercera y última guerra en contra de la independencia de España por Cuba. Fue la tercera y última guerra de los cubanos para independizarse de los españoles. Él era un médico de profesión y fue asesinado junto a otro grupo de milicianos. También el 30 de julio ha sido declarado de manera
simbólica, el Día de los Mártires de la Revolución, por la muerte de Fran Pais y René Ramos, también cubana. O sea que esa ha sido la efeméride que tenemos hoy a ustedes. Este julio es un mes con mucha historia para Latinoamérica, incluyendo para Cuba, para México, para la misma República Dominicana, porque hemos venido hablando de la formación de la Trinitaria, de movimiento, la Trinitaria para la defensa y la independencia de nuestra nación. Hoy nosotros vamos a hablarle de cómo andan las cosas. Hay una desesperación, si se quiere decir, sobre el problema del coronavirus y las diferentes situaciones que se vienen presentando en los países. Nosotros estamos mirando a la gente de Perú llorando, desesperado, pidiendo que por favor lo salven, porque se están muriendo, literalmente hablando. También estamos viendo los dominicanos que se le está muriendo la esposa, los hijos, familia entera con el coronavirus, y ya no hay la esperanza de que si tú te enfermas, a dónde irte a refugiar, porque real efectivamente no hay un lugar donde refugiarte si tú no tienes mucho dinero para poder resolverte el problema de la salud. Así es que estamos real y efectivamente enfrentando una tragedia mundial. Estamos frente a una tragedia sin precedente. No lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice la OMS, advierte que América Latina no puede reactivar su economía sin controlar la pandemia. No podemos hacer un esfuerzo para reactivar la economía, señores, porque se nos están muriendo la gente en la calle. Los organismos ratificaron que la región padecerá de una década perdida por el desplome económico y el aumento de la pobreza. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtieron este jueves que la región no puede plantear una recuperación económica sin antes controlar la pandemia, señores, del coronavirus, ya que actualmente es el epicentro de las muertes, contagios, y enfrentan la tragedia social más grave del siglo, señores. Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, y Carissa Etienne, directora de OPS, ofrecieron una conferencia de prensa junto para presentar el informe Salud y Economía, señores. Una conferencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar las sendas al desarrollo sostenible de América Latina. Los funcionarios aseguraron que el dilema entre salud y economía plantean diversos países en falso, porque la prioridad son las vidas humanas que se ponen en riesgo si se hace apertura de manera indiscriminada con el contexto de reactivar actividades industriales y comerciales. Si no, pregúntele a Brasil, pregúntele a República Dominicana, pregúntenle a Colombia, y seguimos por ahí preguntando y vamos a encontrar la misma respuesta. Nos estamos muriendo con la pandemia. Aparte de eso, el miedo existencial de que si se nos pega, probablemente seremos historia en este año y no podremos seguir con nuestras vidas. Sabiendo que la pandemia, aquella persona que no la trata muy mal, regresa para rematarla, así como lo oye, regresa para rematarla. Así es que nosotros real y efectivamente estamos preocupados por la pandemia. Dice estas mismas organizaciones que la salud es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. ¿Qué Estado lo está garantizando? ¿Cuál Estado lo está garantizando? El Estado donde está abrazado
al neoliberalismo que piensa que vale más la economía que la vida de un ser humano, que ha vendido todos los medios de salud para convertirlo en salud privada y que ha usado la pandemia para robar dinero, para sobrevender. Lo más sencillo, una mascarilla, señores. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Dicen también que recuerden que los países de la región todavía están muy lejos de la meta planteada por la OMS para invertir en el sector salud por lo menos 6.0% de su Producto Interno Bruto, ya que actualmente el presupuesto destinado es apenas 2.3% del promedio. Bárcena destacó además que más de un tercio del gasto en salud proviene del bolsillo de los hogares, lo que implica que cerca de 95 millones de personas tienen que invertir su propio dinero en caso de emergencia porque carece de protección social. Este informe está demostrando, está dando a nosotros una real y efectivamente una geografía de la crisis que estamos viviendo en Latinoamérica y el mundo. El COVID ha resultado que la mayoría de la crisis económica y social ha revelado los problemas estructurales de América Latina y el Caribe. Muchos países son el epicentro de la pandemia y encabezan estadísticas de contagio. Eso se da en la región más desigual del mundo, lo que aumenta la desigualdad y la vulnerabilidad, afirmó. Crisis, pobreza, desempleo. Bárcena destacó que los contagios se han potenciado porque más de un tercio de la población vive en la metrópoli de más de 1 millón o más de los habitantes con altos grados de hacinamientos, a lo que se suma la alta tasa de informalidad laboral en la que se encuentra el 54% de los trabajadores y trabajadoras. La debilidad del sistema de protección social, la recesión y las crecientes tensiones sociales, señores. Hubo más de 140,000 casos nuevos diario en promedio en la región en la última semana. El reporte lo dice muy claramente. Estamos en la peor crisis del siglo, señores. El Producto Interno Bruto se va a contraer a un 9% y la pobreza será de un 37.3%. Son 231 millones de personas y de ellas 98 estarán en la pobreza extrema, con una desocupación que subirá de un 13%. Son 44 millones de desempleados y las exportaciones caerán a un 23%. Enumeró la cifra, y se la estoy diciendo en detalle, la cifra dan la magnitud de la tragedia social, económica, añadió Bárcena. Todavía no toman en cuenta el impacto de las medidas sociales de emergencia tomadas por muchos países, ya que recién podía ser evaluada al fin de año. Al señalar que esa situación puede provocar una crisis alimentaria, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL citó el ejemplo de Haití, Venezuela, países que importan casi la totalidad de sus alimentos, con respecto al índice de Gini, que mide la desigualdad y advierte que se incrementa en un 4.9%, que los países más afectados serían Argentina, Ecuador y Perú. A nivel regional, precisó que alrededor de 490 millones de personas van a tener ahora un ingreso menos de $500 mensuales. Pues eso es demasiado, demasiado porque es mentira, no tienen $500 mensuales. En los países particularmente vulnerables lo conforman 85 millones de personas mayores. Las mujeres están expuestas al desempleo, a la violencia doméstica, 50 millones de miembros de comunidades indígenas, 130 millones de afrodescendientes, 70 millones de personas
discapacitada y migrantes. CEPAL considera que estamos ante la más de una década perdida. A finales del 2020, el Producto Interno Bruto per cápita retroceda 10 años y la pobreza 14 años, insistió. La salud como prioridad. En este contexto, Barcelona expresó que ese reporte propone muy seriamente que no se puede hablar de recuperación económica si no se controla la curva de los contagios. No hay dilema entre salud y economía. Es salud, punto, advirtió, teniendo la clara prioridad, y agregó la propuesta de la CEPAL y la OMS en aplicar políticas para garantizar la universalidad de los servicios de salud y establecer un ingreso básico de emergencia a toda la población en situación de pobreza, lo que costaría un 2% del Producto Interno Bruto y que permitiría que esa persona recibiera $143 mensuales. Ahí sí, algunos. Por otra parte, se podría entrar en un bono central de hambre a la población en pobreza extrema, que requeriría de 0% del Producto Interno Bruto, ya que cada beneficiario recibiría $67 mensuales, al tiempo que propuso el diseño de medidas de emergencia para ayudar a las pequeñas, medianas empresas, para la cual se necesitaría 2.7% del Producto Interno Bruto. Todo se lo estoy diciendo. Esta crisis va a durar, por lo tanto necesitamos instrumentos no convencionales, afirmó Marcena. La directora de la OPS, por su parte, recordó que hasta la fecha en América se han registrado unos 9 millones de casos, la mitad de ellos en América Latina, y casi 350,000 muertos, tasa de contagio que sigue aumentando. No es sorpresa que una pandemia de esta magnitud haya dado comienzo a una crisis triple en la región, dado que asola a nuestro sistema de salud, fractura nuestra protección social, desestabiliza nuestra economía, explicó. Etienne señaló que la pandemia puso en evidencia la interdependencia entre salud, protección social, economía, porque un aparato productivo estable depende de una población sana y a su vez una economía fuerte respalda la salud y el bienestar de la población. Subrayó además que el coronavirus ha perturbado muchos servicios de salud esenciales, particularmente respecto al VIH, al SIDA, tuberculosis, malaria, programa de vacunación, programa de salud materno-infantil, porque los pacientes están muriendo a tasas superiores a las normales. Estamos frente a una tragedia, a un desafío sin precedentes. Debemos rectificar que la salud no es un privilegio, tampoco es un bien básico, se trata de un derecho fundamental. Después, señores, de leer este artículo y este reporte de la CEPAL y la OPS, ¿qué nos queda a nosotros? Están tirando un grito a la humanidad, pero mientras vivimos un sistema capitalista, inhumano, en una barbarie, porque eso es el capitalismo, vivimos en barbarie, en un sistema inhumano que durante esta pandemia ha servido para que los grandes ricos se hagan más ricos. Y por eso nos duele escuchar esto, porque la población se va a diezmar de una manera tan cruel con una pandemia que pudo haberse tratado de otra manera. Y ustedes saben muy bien, señores, y me voy a detener un poco a hablar de esto. Se pudo manejar esta pandemia de otra manera. Sí, en Colombia, en todas las comunidades existiera hospitales para defender a la población de la epidemia, hubiera un equipo de emergencia en esas comunidades que el otro día la fuimos señalando una por una que ni siquiera hospitales tienen,
por lo menos el enfrentar la crisis hubiese sido diferente. No tuviéramos los miles y miles y miles y miles de contagiados y posibles muertos. Con un gobierno indolente que en vez de dedicar recursos a defender su población, lo está dedicando a atacar a sus vecinos porque no le gusta el sistema político de su vecino, porque tiene que seguir lo establecido por su patrón, porque no puede ser independiente ni autónomo, sino que tiene que estar pisoteado debajo de la bota del invasor, porque tiene que estar colonizado y tiene que mover la colita como el perro cuando ve su amo, y en vez de dedicarle dinero y recursos a su población, se lo dedica a crear situaciones a su vecino para tumbar el gobierno, de Venezuela. Y precisamente el gobierno que le está diciendo al mundo que le importa a la gente, que todos los días se reinventa, para poder salir adelante. Y no entiendo por qué ese informe pone a Venezuela al lado de Haití, cuando eso no es así. Pero claro, hay que siempre ayudar a que el patrón entienda que nosotros también estamos defendiendo su teoría. Y por eso tenemos que hablar claro. Tenemos que decir que Venezuela está llena de coronavirus en muchos lugares porque se lo han llevado. No porque el gobierno no ha asumido una responsabilidad, sino porque está en el medio de un semillero de infectados. Tiene a Brasil, que tiene un gobierno dépota, miserable, porque no puedo decir de otra manera, un gobierno miserable, que lo único que piensa en él y su grupito, y que se alegra cuando cada vez que se muere un brasileño, y que motiva y propaga la infección, así como lo oye, porque eso es lo que estos gobiernos están haciendo. Tenemos un gobierno en Ecuador indolente, miserable también, que no le importa a su población. Tenemos en Bolivia otro gobierno más miserable todavía, que lo único que le interesa es estar bien con su patrón y llenarse los bolsillos de dinero a costa del sufrimiento, el dolor de la población. No podemos dejar de decirlo, aunque mañana seamos los que vamos a pasar por ahí de paso, pero quedará la voz de información al desnudo, diciendo lo que siente en su persona de María Luisa. A mí me indigna que este pueblo dominicano, que no tiene tampoco gobierno, que tiene gobierno miserable también, que se ha dedicado a dejar que la población se muera de coronavirus, porque tampoco han hecho nada para defender a este pueblo, y que la gente está ahí afuera, sálvese como se pueda, y que solamente tenemos que conformarnos con saber que un amigo está enfermo y que se está muriendo de coronavirus. Y ya es como si la muerte de coronavirus es como si fuera una salida
a la vida miserable que no tienen viviendo, en el sentido de las necesidades no cubiertas a la población, como es la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, derechos humanos. Y nosotros tenemos que escuchar a una Bachelet arrastrada al patrón que en Venezuela hay problema de derechos humanos, cuando sabe que tiene un país que está estrangulado económicamente, que se le está robando en todos los lugares los recursos que sirven para defender el pueblo, y aún así se atreven a abrir un gran estadio para entrar personas enfermas. Y aún así se adelantan a las trochas infectadas, preparadas para dañar la población y ser capaz de apoyarla, darle apoyo a su familia y medicina. ¿Cómo es posible que en este mundo de tanto dolor y tanta desesperación nosotros tenemos un gobierno de Donald Trump que está en guerra física, económica con la China, que ha estado ofreciendo la mano para ayudarlo con la pandemia, a una población cubana que ha salido a infectarse de la mano a los pueblos para ayudarlo ante esta pandemia, y lo único que recibe es más bloqueo, más estrangulamiento económico. ¿Y cómo yo me puedo quedar callada? ¿Y cómo yo puedo dejar de decir esto? ¿Y cómo yo puedo dejar de decir cuando yo veo las noticias, la noticia de ellos mismos, la gente llorando, diciendo me están dejando morir de coronavirus? Se está muriendo mi gente en mi casa y tengo que sacarlo a la calle como perro para ver si alguien los recoge, porque yo no lo puedo enterrar, porque no tengo para enterrarlo y porque tampoco no tengo fuerza para hacerlo. Si ustedes no lo saben, váyanse a Perú, váyanse a Ecuador, váyanse a Colombia, para que sepan, váyanse a Brasil, para que sepan lo que yo estoy diciendo. Nosotros por eso le estamos dedicando este programa a nuestra población, a la población en el mundo en general, y aún con poca fuerza para hablar, todavía sacamos de nuestra costilla el aire para decir que estamos en desacuerdo con esta masacre que se está dando en el mundo de hombres y mujeres y niños y adultos por un virus que se puede enfrentar de otra manera, porque otros lo han enfrentado. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no lo podemos enfrentar? Entonces, tenemos que hablar de todo esto sin quedarnos callados. Y vemos, por ejemplo, cómo a Venezuela se le saquea un consulado en Colombia, simple y llanamente, porque ese consulado es del gobierno de Venezuela legítimo, no el gobierno chapucero de Juan Guaidó, trapo usado como quiere por los norteamericanos, puesto en un rincón y recogerlo cuando le dé la gana para usarlo, para hacerle daño al pueblo de Venezuela. Porque eso es lo que es Juan Guaidó, un trapo sucio
que no se puede llamar ni siquiera venezolano. Aquí hablamos de Colombia y ya vamos a ver digitación para hacer crecer el Producto Interno Bruto en América Latina. Pero antes vamos a darle la noticia que ahorita estábamos hablando. Pero mire, me interesa esta. A veces uno brinca de una noticia a otra. Por ejemplo, gatos y perros están desarrollando anticuerpos contra el coronavirus. Después de 6 meses de investigación, la ciencia finalmente encontró pruebas preliminares que podían revelar uno de los misterios sobre el COVID, que no nos estaba dejando dormir por la noche, si nuestra mascota pueden o no infectarse. Los análisis preliminares indican que algunos gatos y perros tienen anticuerpos neutralizantes del coronavirus. Comprender el estudio y error de las mascotas en esta pandemia ha sido difícil, porque la investigación científica tiene que estar y ha estado enfocada en la salud humana. Recién ahora están comenzando a surgir los primeros análisis sobre el asunto con muy frutos muy prometedores. Los resultados sugieren claramente que los animales